Desde nuestro Centro Internacional de Noticias nos acompaña a esta hora Ramón Jáuregui, él es copresidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, Eurolat, y también copresidente de la Delegación de Observadores Internacionales del Parlamento Europeo, que van a participar en este proceso electoral del domingo en Colombia. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros aquí en NTN 24. Encantado de saludarles, buenas tardes. Comenzar preguntándole, usted llega a ser observador en un proceso que está inmerso además en una quizás polémica en el tema. En esta misma semana, el Centro Democrático, el Partido Centro Democrático, introdujo incluso una tutela solicitando que se suspendiera este plebiscito por el tema de que las FARC todavía están armadas. Se va a realizar esta elección con las FARC en armas. Ustedes, como observadores de este proceso, ¿cómo ven esto? Bueno, nosotros somos invitados por el gobierno colombiano y hay una delegación del Parlamento Europeo que integramos diferentes grupos políticos. Todos estamos de acuerdo en apoyar, en respaldar este momento histórico que vive Colombia. No somos estrictamente observadores electorales porque hay una misión de OEA y UNASUR que lleva ese proceso. Yo puedo decirles que en Europa no hay ninguna duda respecto de la transparencia, de la credibilidad, del pleno respeto democrático del sistema electoral colombiano. Por nuestra parte, por la Unión Europea, nos gustaría darles a los colombianos la satisfacción de que van a estar sometidos a un proceso perfectamente transparente en el que se va a escuchar y se va a saber lo que los colombianos quieren, pero nuestra posición política realmente es la de expresar al pueblo colombiano en este momento histórico que vive lo que es un respaldo europeo a la paz y en ese sentido, lógicamente, manifestar nuestro apoyo a que los colombianos digan sí el próximo domingo. Ahora, señor Jáuregui, con las buenas tardes y agradeciéndole que esté con nosotros en nuestro Centro Internacional de Noticias, ¿cómo explica usted que la comunidad internacional, y hablo por fuera de Colombia, tenga un respaldo unánime al tema del proceso de paz? Y usted ya lo puede haber constatado, ya estando aquí adentro en Colombia, usted puede constatar esa polarización, esa división entre la oposición y el oficialismo. ¿Cómo se explica esos dos fenómenos que se dan? Bueno, punto número uno, la comunidad internacional, yo diría que todo el mundo, desde el Vaticano a Estados Unidos, desde el Parlamento Europeo, todas las cancillerías del mundo, están detrás de que Colombia ponga fin definitivamente a esta tragedia que ha vivido y que vote sí. Sinceramente, los acuerdos no son perfectos. Los acuerdos políticos que ponen fin a 50 años de violencia y de insurgencia política no son exactamente lo que uno desearía, pero son la paz. No hay caminos para la paz, decía Gandhi, sino la paz es el camino. Pues justamente esto es lo que van a decidir los colombianos a partir del domingo, que en la paz justamente todo es posible. Y en ese sentido nuestra posición internacional va en esa dirección, pero al mismo tiempo reconocemos que Colombia tiene una riqueza democrática, una pluralidad de opiniones. Nosotros estuvimos ayer reunidos con el expresidente Uribe, escuchamos sus puntos de vista, no los compartimos, pero sabemos que el debate político es muy vivo, muy rico, muy plural, y por tanto la decisión del pueblo colombiano va a tener además la legitimidad enorme de que ha habido una dialéctica, un debate en libertad, y que la decisión del pueblo es la que el pueblo decida el próximo domingo. Ahora, esta semana que pasó, el domingo, anunciábamos aquí en NTN 24 que el Parlamento Europeo estaba considerando, tras la firma, quitar a las FARC de la lista de terroristas, un hecho que fue confirmado finalmente el lunes tras la firma del acuerdo de paz en Cartagena. ¿Cómo entender que el Parlamento Europeo haya retirado a las FARC de esta lista cuando todavía las FARC ni siquiera han declarado todos sus bienes que han sido adquiridos de actividades ilícitas como el narcotráfico? Bueno, vamos a ver, lo que tiene la Unión Europea es una lista de organizaciones terroristas que elabora en colaboración con las autoridades internacionales, y en esa lista estaban las FARC, y están las FARC. Pero a partir de la firma del documento de paz del lunes en Cartagena de Indias, lo que ha hecho la señora Mogherini es pedir al Consejo Europeo la suspensión por un plazo de 6 meses de esa integración de esas FARC en la lista antiterrorista, en el bien entendido de que conforme se asiente la paz, se implementen los acuerdos, se abandone definitivamente la violencia y las FARC se convierten en un partido político y dejen de ser una organización terrorista, la Unión Europea la excluirán de su lista. Eso es lo que hemos decidido. Por tanto, hay una suspensión temporal que está pendiente de la confirmación del asentamiento de la paz.
Finalmente, señor Jáuregui, el tema del ELN, ¿cómo lo observa usted? El tema del ELN es muy complicado porque el presidente Santos les ha insistido en liberar los secuestrados como primera condición para instalar esa fase pública que ya está avanzada en una fase previa, pero se necesita, según el presidente Santos, que liberen los secuestrados. El ELN tiene secuestrados y eso no tiene la menor duda. ¿Cómo observa usted lo que se está dando con el ELN? Bueno, sabemos que hay una ayuda internacional de los países vecinos de Colombia que están ayudando a ese diálogo, que hay un diálogo todavía, secreto, y que muy probablemente cuando se cumpla la condición que el presidente Santos ha establecido, que nos parece natural porque no es posible el diálogo mientras se ejerce la violencia y el secuestro es un ejercicio de violencia, cuando eso se asegure, ese diálogo se hará público y muy probablemente con el ELN se acabará encontrando una solución parecida. ¿Por qué? Porque lo que importa de la decisión de este acuerdo con las FARC es que se pone fin a 50 años de movimientos violentos guerrilleros de insurgencia política en América Latina. Y ya no tiene sentido matar para defender ninguna causa. La violencia arruina las causas porque le da una connotación que la ciudadanía no puede admitir. Por tanto, el terrorismo tiene que acabar, tiene que abandonar la violencia y el ELN tiene que saber que el único camino para defender cualquier idea política es abandonar la violencia y alcanzar un acuerdo de paz parecido al que se ha encontrado con las FARC. Pues Ramón Jáuregui, copresidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, Eurolat, copresidente además de la Delegación de Observadores Internacionales del Parlamento Europeo, que han viajado hasta Colombia para participar en este proceso electoral de este domingo. Muchísimas gracias por atendernos aquí en el informativo de NTN. Estar con ustedes. Muchas gracias. Feliz tarde.